Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión pues traemos otra entrega más acerca de esta serie Palabras griegas del Nuevo Testamento. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una palabra que es muy conocida, muy usada por muchos en el ámbito del cristianismo y la palabra es evangelio. Seguimos utilizando como libro de texto este libro de William Barclay. Muy bien, empecemos. En el griego clásico, nos va a decir Barclay, el uso que se le da a la palabra evangelio es el siguiente. Primero, originalmente significó la recompensa dada a un mensajero por traer buenas noticias. Es decir, que en el uso cotidiano, en el griego, evangelio es buenas noticias. Pero, ojo, aquí hay la connotación no solamente de un mensaje que se da, sino de alguien que está haciendo algo. Particularmente, es un mensajero que está dando las noticias, ¿sí? Tiene esta connotación no solamente del mensaje, sino del mensajero. Buenas nuevas, buenas noticias, evangelio implica no solamente lo que se dice, sino aquel que trae el mensaje. Y eso es importante porque eso es lo que vamos a ver después en la persona de Jesús. Jesús no solamente es el portador del mensaje, él mismo es el mensaje. Muy bien, en el griego clásico nos va a decir Barclay que en esta figura o en esta imagen del mensajero que trae las noticias se utiliza en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 10, en la versión de la Septuaginta. Después significó los sacrificios hechos a los dioses cuando se recibían tales noticias. Es decir, que evangelio o buenas nuevas era esa acción de gracias que hacían las personas cuando recibían una noticia agradable. Entonces ellos en gratitud ofrecían un sacrificio pues a sus dioses, y esta acción de retribución, esta acción de gratitud a los dioses era evangelio, era buenas noticias. Ojo que siempre está implícito como evangelio en el griego clásico no solamente el mensaje, sino ese contexto donde está el mensajero y la reacción de aquellos que reciben el mensaje en gratitud a los dioses. Muy bien, Barclay nos va a decir lo siguiente. No fue en el griego clásico, sino en helenista tardío, en el griego helénico tardío, donde evangelio adquirió el significado de buenas noticias. En la Septuaginta se usa respecto de las buenas noticias de victoria en el primer libro de Samuel y las buenas nuevas del nacimiento de un niño en el libro de Jeremías. Ahora pasemos en el uso de la Septuaginta, el concepto de evangelio. Hay dos formas de utilizar la palabra que son, pues, dice Barclay, como tímidos anticipos del uso que evangelio tendría posteriormente en el Nuevo Testamento. Primero, en los Salmos, el verbo correspondiente se utiliza para publicar la justicia y para hablar de la salvación, operadas por el poder de Dios. Eso lo encontramos en Salmos. Y en Isaías se emplea para anunciar las alegres noticias de la venida del ungido o del Mesías de Dios a su pueblo. Buenas noticias. Esto es importante porque aquí en el uso de la Septuaginta, las buenas nuevas, las buenas noticias, tiene que ver con ese mover, con esa intervención de Dios ya actuando dentro de la historia del pueblo de Israel, particularmente del pueblo de Israel. Pero implica evangelio, implica Dios haciendo una intervención en el ser humano. Ahora veamos el uso de evangelio en los papiros. Tanto el nombre como el verbo apenas se utilizan. Esto es importante porque estamos ante una palabra que en el griego de uso común pues no fue tan popular o no fue tan usado
como después vendría a ser usado en el Nuevo Testamento. El verbo se usa respecto del esclavo que está dando la noticia de victoria de un general, y eso es muy parecido a lo que vimos en el griego clásico del mensajero que lleva buenas noticias. Y el nombre o el sustantivo aparece en una inscripción donde se lee que el nacimiento del emperador romano Augusto era el comienzo de una serie de buenas noticias para el mundo. Y esto vendría a ser un paralelo de lo que encontramos en el Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús. Esas son las buenas nuevas para el mundo. El nacimiento de Jesús. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasemos ya directamente al uso que se le da en el Nuevo Testamento. Evangelio, ¿qué es lo que implica? El reino que Jesús predicó, pues son buenas nuevas. Lo que Jesús predicó es el Evangelio. Muy bien. Esta palabra es muy importante porque Barclay nos dice que Evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 54 veces en uso corresponden a las epístolas paulinas. Interesante. Se nos presenta el Evangelio con una doble identidad de procedencia. Primero, el Evangelio es de Dios, porque Dios está detrás de todo el proceso de la salvación. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Eso está en Marcos. Es decir, que Jesús predica un evangelio, trae un evangelio que él como emisario, ¿verdad? Que él como el mensajero, él lo presenta. Esa es su misión, ¿sí? Pero el evangelio que predica Jesús, que presenta Jesús, es un evangelio que viene de Dios. Jesús es el enviado de Dios, es el ungido de Dios, es el Mesías. Ahora, en el Nuevo Testamento también se nos habla que el evangelio es de Jesucristo, porque Jesús mismo era el evangelio para los hombres, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando entendemos que evangelio en la figura, en la obra, en la vida de Jesús, implica que Él es el mensaje y el mensajero. Él es el profeta de Dios y Él es el mensaje de Dios. ¿Sí? Muy bien. Evangelio encontramos en el Nuevo Testamento que es para todos. Recordemos que ese nacionalismo espiritual que se creía en el siglo I, pues vino a chocar primeramente con el mensaje de Juan el Bautista y después con el mensaje de Jesús, y que esto pues ya tiene un trasfondo con el mensaje de los profetas. El evangelio es para todos los hombres, no solamente para los que son judíos étnicos, sino para todos aquellos que son insertados en el evangelio, que son insertados en el nuevo pacto a través de Jesucristo. El evangelio es para todos, no para una estirpe, no para un pueblo en particular, sino para todo aquel que cree en Jesús. Dicho sea de paso, Jesús, el verdadero Israel. El evangelio es para todos, esto lo encontramos en Marcos, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Evangelio también se nos presenta en el Nuevo Testamento como una revelación de Dios. Y tenemos allí el ejemplo de Pablo. Pablo empieza a predicar, Pablo recibe su llamado al apostolado precisamente con la intervención en él de la revelación que él tiene de Jesucristo resucitado. Es decir, que Pablo no fue uno de los 12 apóstoles que anduvo con Jesús en el ministerio terrenal, sino que Pablo conoce a Jesús a través de una visión cuando Jesús ya es resucitado, es decir, después de su muerte. Y esta experiencia que Pablo va a tener es la experiencia que se va a repetir en toda la iglesia, ¿sí? En todas las generaciones,
hasta la actualidad. Nosotros, quienes hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, lo hemos creído porque lo hemos recibido por revelación. El Espíritu Santo nos ha revelado a Cristo, pero a Cristo resucitado. El Evangelio es un deber y es un privilegio. Un hombre tiene que estar dispuesto a dar su vida por lo mismo que se dio a él. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol al Evangelio de Dios. Y esto es interesante porque Pablo, cuando dice siervo de Jesucristo, lo que está diciendo en el griego es esclavo de Jesucristo. Y esto pues da para una reflexión al respecto. Sin embargo, todo aquel que recibe a Jesús y que es tocado y alcanzado por el Evangelio, tiene y recibe no solamente una invitación a entrar al reino de Dios, sino que ahora como parte del reino de Dios tiene una comisión que llevar a cabo, una responsabilidad, y es transmitir y es predicar, es compartir el reino de Dios. Es decir, ser un portador del Evangelio de Jesucristo. Muy bien. Finalmente, el Evangelio es buenas nuevas del Cristo resucitado. Y esto va a ser la trascendencia del Evangelio de Jesús. Jesús aparece en la historia de la humanidad porque había sido profetizado. Había sido profetizado cómo iban a ser, había sido profetizado cuánto tiempo iba a durar su ministerio terrenal y había sido profetizado cuándo iba a morir, había sido profetizado que iba a resucitar. Y todos estos eventos que fueron sucediendo en la vida de Jesús y que quedaron registrados en los evangelios, pues son el testimonio que efectivamente nos dicen que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel que habría de llegar. En ese sentido, las buenas nuevas de Cristo tienen que ver con su resurrección. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esto es importante porque las buenas nuevas que el cristianismo trae son que no rendimos culto a un héroe muerto, sino que vivimos con el viviente. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. No nos quedamos solamente con un modelo que copiar y un ejemplo que seguir, sino con un compañero que está continuamente a nuestro lado. La fe del cristiano no está puesta en el protagonista de un libro o en la historia de un hombre que vivió y murió por lo que él creía, sino en uno que resucitó de entre los muertos y está vivo para siempre. Nosotros tenemos la certeza y la confianza de que Cristo vive, de que Él es real y de que Él habita en medio de su pueblo, en medio de aquellos que invocan su nombre. Esta va a ser la diferencia, contrario a lo que la teología crítica liberal ha propuesto como el evangelio social, como el evangelio solamente moral, donde Jesús es un buen ejemplo para seguir. No, el evangelio, de acuerdo a los escritos del Nuevo Testamento, es acerca de aquel que vino, caminó entre nosotros y resucitó. Y que por lo tanto tenemos la oportunidad de no solamente esperar a que Él regrese, sino que el día de hoy podemos vivir teniendo una relación con aquel que nos salvó y nos redimió, con aquel que nos trajo las buenas nuevas de parte de Dios. La bibliografía consultada, pues seguimos con nuestro libro de texto de William Barclay, de las páginas 77 a las páginas 71. Pues eso es todo y muchas gracias.